Awanikan mune chikoto ke ashilo ka otilo kawe. Enyaka kuwite iwi tonalamanikan mu impuluto. Traducción. Y siempre hago esto, no con afán de presunción, sino con un afán de reflexión. Es triste que en México tengamos que hablar una lengua europea, que no es nuestra. Y más triste que el gobierno federal destine muchos dineros, mucho capital, para hacer el Festival Internacional Cervantino dedicado a Miguel de Cervantes Saavedra. Cosa curiosa. Cuando deberíamos, o debería dedicar el gobierno federal todos esos dineros a hacer un festival que se llame Nelhuayot, no a Cervantes, a Nezahualcóyotl, que fue una figura superior, fue estadista, fue poeta, fue ingeniero, fue astrónomo, fue un gobernante que formó parte de la mentada Triple Alianza junto con México, Tenochtitlan y Tlacopan, un personaje sobresaliente que no le pide absolutamente nada a Cervantes. Pero como aquí se habla español, y Cervantes fue el que le dio la tesitura al idioma español, pues hay que honrar a Cervantes. Es triste que en México hagamos eso, honremos a héroes ajenos. En España no lo hacen, esto les corresponde a los españoles, pero aquí honramos a los extranjeros. Entonces, con acuse de recibo yo hago esto de escuchar, hablar nuestra lengua, porque tenemos lengua. Es más antigua, es lengua madre, dio pauta, dio origen a otras lenguas, lo sabemos, pertenece al tronco lingüístico yuto-azteca, de ahí salieron infinidad de lenguas madres, casi medio continente. El yuto-azteca derivó otras lenguas y el náhuatl fue la lengua franca de entonces, y hoy está relegada. Entonces es una reflexión, porque hemos de aprender, entender, hablar nuestra lengua, porque la tenemos afortunadamente. Dos, resulta de que la lengua náhuatl no nada más se habla en México, se habla en Guatemala, se habla los jacaltecos de Guatemala, los pipiles de El Salvador y los guanacastles de Costa Rica, y en el norte los mezcaleros, chiricahuas, los apaches, son lenguas derivadas del yuto azteca. En Arizona, Nuevo México, en Idaho se habla todavía nuestra lengua entre las comunidades, y nosotros hablando español. Es por eso que lo hice. ¿Y qué dije? Sean ustedes bienvenidos, hermanos guerreros todos de este ahora Gran Valle, antes Cuenca Lacustre, de la náhuatl, aquí reunidos. Escrito está en los libros de la tinta roja y la tinta negra, hoy llaman códices, por un código. Según ellos se interpretan, no, se leen, y se leen en la lengua. Seller, Thompson han interpretado según su mentalidad, no, se leen en la lengua, no en inglesa, no alemán, en náhuatl. Y esos libros dicen que así tenemos que reunirnos. Les agradezco la fineza de su atención, y agradezco también estar aquí entre personalidades tan sobresalientes de la cultura, del arte, de las ciencias, de la medicina, de la tradición. Muchas gracias por estar aquí y compartir este mensaje, esta palabra de tan prestigiosos compañeros, hermanos de esta causa, porque es una causa, no es un movimiento político, no es una religión, no es un movimiento comercial, es una causa que nos da el origen
de nuestra tradición y nuestra cultura, y nos lleva a la reflexión de preservar, conservar, defender, difundir, enseñar nuestra cultura, porque la tenemos y no le tenemos que pedir nada a nadie, hablando de culturas extranjeras. Es uno de los 7 bastiones culturales de la humanidad: Egipto, China, Japón, Mesopotamia, Cusco y Ollantaytambo, y aquí México, Tenochtitlan. Somos los centros de difusión cultural que dieron conocimiento y sapiencia a otros pueblos, que se gestaron grandes adelantos científicos y tecnológicos que todavía hoy, en estos tiempos, se siguen ejerciendo. Porque mucha gente equivocadamente piensa que esto ya es cosa del pasado. Nos dicen, quieren que volvamos al huarache y al taparrabo. No, ¿dónde están los valores? Tehuatl y Néhuatl, Néhuatl y Tehuatl. Tú eres yo soy tú. Déjame conocerte para conocerme yo. Son valores intrínsecos de nuestra cultura, donde el respeto, la tolerancia, la paciencia, la prudencia, el amor a la naturaleza son actividades o acciones manifiestas cotidianamente. Miren, por no tener esos valores, por abrigar una cultura extranjera, ¿a dónde hemos caído? Violencia, drogadicción, descomposición de la familia, desintegración familiar. Ya no hay valores, ya no hay respeto, ya la gente ni se saluda. Y ahora, con el advenimiento de estas máquinas, ya la gente en su propia casa se comunica: pásame la sal en la mesa, pásame la sal. Y le preguntan: ¿cuál sal quieres? Pues la que tengas, está a tu mano izquierda. En vez de saludarse, mirarse a los ojos, ya la gente compra productos por estos aparatos. 01800, marque y compre, código A, todo 3x1, 2x3, llévese, y gratis llévese otro producto que no sirve, pero que nos inducen, en vez de ir al tianguis, como se hacía antes, y platicar, y conversar, y saber las noticias. Y aparte de eso, el regateo. Aparte de eso, la prueba. Pruébelo, marchanta, lléveselo, está bueno. Uno lo prueba, le lleva su producto y todavía le dicen: ¿y mi pilón? Y ahí está su pilón. En el 01800 o 900 no pide pilón. Le meten el producto que son de desechos, de scrap, ya saldos que no sirvieron por allá, y aquí vienen y nos los meten que no sirven. Bueno, esa es la finalidad y la reflexión. El día de hoy vamos a disertar acerca de Yancuictli de Ochihuanillo, que quiere decir la ceremonia del fuego nuevo. Introducción, ubicación, espacio y tiempo. Esto no lo se acaba de expresar, que esto tiene 10.000 años aproximadamente. Esto no es una invención de ahora, de este momento, un capricho de nosotros o de nuestros abuelitos. Esto viene desde que el hombre es hombre, desde tiempos inmemorables, desde tiempos prístinos, de la gente que ocupó este continente, nuestros primeros pobladores, nuestros ancestros, y quedó registrado afortunadamente en muchos libros mediante los escribanos, los tlacuilos, que hacían estas relaciones. Y aquí vemos una de ellas como muestra nada más. Tenemos que ser breves, hay más corrientes, entonces tenemos que ser breves y puntualizar. Esta es la historia tolteco-chichimeca, y aquí ustedes ven en la parte superior, aquí está un tlamacasque con su atavío de coyote, ¿verdad? Y su instrumento, su mamalhuasli, en la parte superior, a mi derecha, en este caso usted también a su derecha, está con su mamalhuasli, su guamamalitli, que son los instrumentos para fabricar el fuego. Y está en este cerro Culhuacán, el cerro encorvado. Si nosotros vemos la topografía, la geografía, aquí hay un Culhuacán,
¿verdad? Y debajo están las 7, literalmente es Chicomostoc. Aquí, Huehue Culhuacan Chicomostoc. Literalmente quiere decir la antigua lugar de las 7 cuevas. Esto en todas las lenguas del mundo del orbe, ninguna lengua es literal. Y más la nuestra, es metafórica, parabólica, ideográfica, etcétera, etcétera. Y entonces aquí da la idea de una gran cueva que para nuestra cultura nos dice, aquí vean lo que es este Amoshkli, esta imagen, nos dice que somos hijos de la tierra, que fuimos nacidos y paridos y creados en este continente y en esta tierra, y que esta es la madre tierra que tiene 7 úteros. Las cuevas son úteros, y allí están las familias, ¿verdad? Son 7, y los 2 guías, un Tlactuani, que es el portador de la palabra, y un Zihuacóatl, ¿verdad? En este caso, el nombre de este señor es Moquihuis Tlactuani, y Quetzaltehueyac es el Zihuacóatl o la Zihuacóatl, no necesariamente tenía que ser el tierra. Esto se refiere porque siempre hemos hablado acerca de las antiguas 7 tribus. Recuerdan que en la escuela primaria los aztecas vinieron de Aztlán, salieron 7 tribus nahuatlacas, pueblos salvajes, pueblos casi miserables, casi medio animales, que no tenían cultura, no tenían lengua, casi gemían. Bueno, es lo que casi dijeron los españoles, que nos hicieron gente. Bueno, en este caso, aquí estas 7 de los chichimecas, hay 3 grandes troncos: Aztlán, Chicomostoc y Tamuancha, el lugar de donde se viene. Y estas primeras chichimecas estaban constituidas por los Malpanteca, los Texcalteca, Cuautinchanteca, Totomihuaque, Acolchichimeca, Sauteca y Zacateca. Y nos dice que salieron de este lugar para dar origen a lo que sería las primeras grandes asentamientos, las primeras urbes. Otro de ellos es Aztlán. Lo que les decía, en la escuela primaria, en los libros oficiales de texto, las tribus nahuatlacas, las tribus. Y vemos aquí está Aztlán. Esta es la tira de la migración. Oficial se conoce como tira de la peregrinación. Hay una gran diferencia entre ser peregrino y ser migrante. Los peregrinos van a un centro, generalmente un santuario, y retornan, regresan. Este lugar tan antiguo es que nadie sabe dónde está. Se pierden las cortinas del tiempo. Entonces no eran peregrinos, como en la Navidad que se les acerca, entre santos peregrinos, comen y se van. Como Job le dijo a Fidel Castro: comes y te vas. Aquí no, ellos salieron de Aztlán para no volver jamás, y no volvieron. Pero miramos Aztlán y vemos que hay una urbe, hay construcciones, es decir, arquitectura, hay urbanismo, hay una distribución, hay un centro de interés, un Hueyteocalli, un recinto perfectamente bien construido y palacios alrededor, 7 en total. Y vemos que aquí estaban 2, el Tecutli y la Zihuacóatl, y aquí tiene su nombre, Chimalma, y el Tecutli, Moquihuis. Y salieron, es una isla, y salieron en canoas en una fecha, Setecpalchihuitl, año 1 pedernal.
Entonces, hay esa relación de historia. Vemos que salieron 8, aquí lo dice esta tira de la migración, 8, y lo puse porque aquí está en los acolúas, que estamos aquí en Culhuacán, ¿verdad? Y estaban dirigidos por 4 grandes señores: Citlacóatl, que es serpiente de espejos; Cuauhcoatl, águila serpiente; Apanécatl, el que tiene el tocado de agua; y Chimalma, todos cargando los sagrados, es decir, el conocimiento, es decir, el bulto de conocimiento y sabiduría. Llama la atención que hay una mujer dirigente, una mujer sabia, una mujer que manejaba conocimiento, cosa que en la cultura occidental, por ejemplo en Estados Unidos, la mujer adquiere el derecho al voto hasta 1925, apenas el siglo pasado. Bueno, aquí ya había mujeres gobernantes, y según las evidencias documentales nos plantea que la ceremonia se realizaba desde orígenes migratorios, antes, desde el periodo o desde el tiempo de los olmecas, porque esto no fue una invención apenas. Desde tiempos prístinos ya se hacía esta ceremonia. ¿Por qué? Porque va ligada intrínsecamente con la observación del cosmos. ¿Y para qué o por qué? Por una simple razón: nuestra cultura es una cultura agrícola. ¿Y qué se entiende por agrícola? Se entiende que al ser agrícola se tenía que ver cómo ir, cuándo sembrar, cuándo cultivar, cuándo cosechar y cuándo dejar descansar la tierra. ¿Cuándo? Tiempo. ¿Cómo? Lugar. Forma. ¿Y dónde? Lugar. Eso habla de sedentarismo, y eso habla de grandes megalópolis como Cuicuilco, como Teotihuacán. Es más, todavía la antropología, la arqueología no sabe bien cómo se llamaban los teotihuacanos. Les dicen así porque han de saber que cuando los mexicas pasaron por Teotihuacán, esta ciudad ya tenía miles de años de haber sido abandonada. Y ellos le dijeron: este es Teotihuacán, y por consiguiente los habitantes eran teotihuacanos. Lo dijeron los mexicas, pero no se sabe. Es tan antiguo que no se sabe, y tan antiguo que resalta porque tuvo colonias, por así decirlo, disculpen la expresión, tuvo ciudades de influencia desde Caminalcuyú, Guatemala, hasta Paquine y más al norte. Inclusive se conecta con la nación Cahokia en el río Mississippi por intercambio comercial. Como se darán cuenta que los tratados de libre comercio no son nuevos, tenemos miles de años comerciando de aquí para allá jade, maderas preciosas y plumas, y de allá para acá turquesas, piedras preciosas y metales. Entonces es el intercambio comercial que se hacía desde tiempos prístinos, no hay nada nuevo. Entonces, a partir de eso, las cuestiones migratorias, ya se traía el conocimiento, ya el bagaje cultural se cargaba, por lo que dependiendo de la fuente sería el número de veces que lo realizaron, y la fuente con la fecha más antigua asociada al fuego nuevo nos la da en referencia Chimalpan por Tlehuanesi en sus 8 cartas de relación, que menciona el encendido en 1091, ya aquí. Recordemos que los primeros que llegaron cuando salieron de Aztlán, dicen las 7 naciones o 7 pueblos o 7 tribus, los primeros que llegaron fueron los Xochimilcas,
e hicieron el primer encendido del fuego en el Cerro Cuaynama, que por eso se llama el Cerro de la Abuela, que aquí está en Santa Cruz Acalpixcan, en Xochimilco. Ellos fueron los primeros que llegan y los Mexictli fueron los últimos. Llegaron los tlaxcaltecas, ya estaba lleno, brincaron el nevado de Popocatépetl, Iztaccíhuatl, y se asentaron del otro lado. Los michoaques agarraron otro camino, hubo una escisión, ya saben, como siempre, aunque sea hermanos, nos peleamos. Y hubo una escisión porque en el camino de la migración los michoaques tenían que pasar por un río, y entonces no había forma, y era caudaloso y era muy fuerte, y entonces no había forma de pasar, y se les ocurrió los guerreros quitarse los mashlar, las bragas, las fajas, las amarraron y aventaron con una roca, y pasó alguien, amarró, y se hizo un puente, y entonces ahí van las mujeres y los niños en el puente con los mashlas. Los mexicas vieron ese prodigio, y ya saben cómo es la carrilla entre la comunidad. Se rieron porque los guerreros pasaron, y pues aquellos se les movía para allá y para acá, y estaban viendo. Los michoaques dijeron: qué mal detalle, todavía que ponemos el puente para que pasemos todos, todavía se burlan de nosotros. Y entonces, esto es tradición oral, no lo encuentran en ningún libro. Y entonces, ¿qué dijeron? Pues mejor nos vamos por otro lado, cambiamos la lengua, cambiamos nuestros nombres, cambiamos todo, y hasta la fecha sigue siendo el Purembe, no tiene ninguna relación lingüística con ninguna lengua. Con el náhuatl, el mazateco, mixteco, tolteca, tienen referencia con el náhuatl. El Purembe ya no, con ninguno. Se cambiaron, pero sin embargo los símbolos son el mismo: el curicaveri, el fuego, el encendido del fuego. Curiosamente también están retomando, a partir del 94 retomaron el encendido del fuego nuevo, igual que nosotros, los purépechas, porque es la misma cultura, diferentes por fuera, pero iguales por dentro. En fin, y entonces en la migración, según unas fuentes dice 1116, otras 1079, etc. Hay mucha disparidad en eso. No es el punto de entrar en esos detalles, nada más nos corresponde tomar las referencias. En unos lugares donde se celebra inicialmente es en 1143 en Coatepec, 1195 Huitzcolotepec en Apasco, allá por Chaltocan en el norte, 1247 en Tecpayotepec o Tecpayocan, donde está el Cerro de las Antenas, el Cerro del Chiquihuit, que le llaman ahora. Bien, y en 1299 en Chapultepec, que ya lo hicieron los mexicas. Ese fuego estuvo muy deslucido porque como apenas habían llegado nuestros abuelitos, y entonces ya estaba ocupado toda la riberera, los xochimilcas en el lago Xochimilco, los chalcas por el Chalco, los tepanecas en Azcapotzalco, y en fin, ya estaba lleno todo. Los colúas en Texcoco, entonces ya no había dónde, y entonces llegaron en Chapultepec, pidieron permiso a los tepanecas, y ahí se armó, había guerra entre ellos, ya saben, por los minteros, la zona chinampera, los ameyales, las fuentes de agua, y entonces ellos les tocó una situación muy difícil, casi los pusieron a guardar la frontera, y entonces ese fuego estuvo muy deslucido. En Apasco, en Zompango, ahí vemos el glifo de Apasco y el glifo del encendido del fuego. Ahí está el Mamalhuasli y el Guamamalitli, que son las dos partes, y el humo que sale que habla el origen del fuego. También propiamente las celebraciones a las que podemos conceder una validez histórica son las últimas 4. ¿Por qué? Porque hay una pequeña diferencia de datos y de fechas, pero seguro 1351 que la hizo Tenoch,
después de la fundación de Mexico-Tenochtitlan, después de encontrar la fastuosa y maravillosa águila, y la de antes 403, 1455 y 1507 ya realizadas en Tenochtitlan, y en el Huitzitaltépetl, pues la de Chapultepec, según algunas fuentes, la cuarta no se hizo o fue cambiada de fecha, pero todo indica que no fue en el momento adecuado, y así la peor celebrada, como les comentaba anteriormente. Y aquí vemos en la hoja número 1 del mal llamado Códice Mendocino. Le llaman así porque lo mandó a hacer el virrey Antonio de Mendoza, porque resulta de que, les comentaré un breviario, el Fray Diego de Landa hizo una quemazón de libros en la isla de Maní. Ahí estaba la biblioteca del Mayab, anuarios, mapas, relaciones, cartas, libros de filosofía, libros de ceremonia, y Landa quemó todo eso porque vio en eso hechicería, brujería y culto a Satanás, y lo quemó. Duró 3 días y 3 noches. Fray Diego de Landa hizo esa quemación en la isla de Maní y quemó. Solo existen 4 códices mayas auténticos, 4. Duró 3 días y 3 noches. ¿Cuántos libros quemó este señor? En México, Tenochtitlan. En Texcoco, Fray Juan de Zumárraga hizo la quemazón de la biblioteca del Anáhuac. Allí estaba, en Texcoco. Y entonces duró 4 días, era más grande. 4 días con sus noches, día y noche ardiendo libros, cientos, miles, con todo respeto, quizá millones de libros. ¡Cuánto conocimiento fue quemado! Y entonces le escribieron a Carlos V, su ilustrísima majestad, de eso los jueces. Le queremos avisar que el día de ayer se acabó la quemazón de la requisa de todos los libros que hablan de judaizante, hechicería y pactos del demonio de estos sátrapas, idólatras, y el día de ayer se consumó. 3 días y 3 noches, y el otro 4 días y 4 noches, no quedó uno solo. Y resulta de que el rey, al fin y al cabo el rey, les dijo, pensaban que los iba a reconocer y gratificar y felicitar, les dijo: ¿cómo se les ocurre quemar los mapas? ¿Cómo voy a saber dónde hay ríos, dónde hay esteros, bosques, brechas, dónde puedo hacer puertos, qué se cultiva, qué se cosecha, dónde hay tierra para las minas, quiénes las gobiernan, cuál es su historia, qué venden, qué compran, cómo son hijos del padre Adán y la madre Eva? Van ipso facto y me investigan y me hacen esa relación de sus historias y sus cosas. Y entonces estaba este señor Mendoza, el virrey, y mandaron a los tlacuilos otra vez a recuperarlos, pero no nada más quemaron libros, quemaron a tlacuilos, o sea, los que hacían los libros. Y entonces resultó este libro, que tiene 3 partes. Uno es histórico, el otro es acerca de las tradiciones, y la tercera parte, que es lo que le llaman la matrícula de tributos, que no es matrícula ni hay tributos porque aquí no había reyes, pero que decía las cosas que aportaban los diferentes pueblos a la Confederación de Náhuatl. Y entonces aquí vemos, de la fundación, vemos en el centro está la gran águila. Noten que no lleva serpiente, no lleva serpiente. Y ahí está el grifo de Tenoch,
piedra, lugar. Y entonces está el Consejo de Gobierno, 11 formaban el Consejo de Gobierno, dividido en 4 barrios. Aquí está Tenoch, mirenlo, con su palabra Florida, y aquí está el tiempo que duró, estos son los años, y resulta de que aquí está Omeacachihuit, y aquí en esta parte está el glifo del encendido del fuego nuevo, que fue en 1351 bajo el auspicio de Tenoch. Y adivinen dónde lo hizo. Aquí, acá arriba, en el Huizichaltepetl, acá, en el mal llamado Cerro de la Estrella. Y de aquí salió el fuego a todo el Anáhuac. Entonces, esta es una fecha que está registrada, comprobada, cotejada y todo lo que ustedes quieran. Bien, y ese conocimiento, como les comentaba, está basado en la observación meticulosa del cosmos, porque se necesitaba desentrañar los misterios y responder a todas las preguntas que un pueblo agrícola se pregunta: ¿cuándo llueve? ¿Cuándo llega la sequía? ¿Cuándo llegan las nevadas? ¿Cuándo llegan los tornados, los torbellinos, los huracanes? ¿Cuándo llegan los vientos para que esparzan la semilla? Entonces había que observar al cosmos. Y esta es una piedra, le llaman calendario azteca. No es calendario ni tampoco es azteca. Recuerden, los aztecas se quedan allá en Aztlán. Y recuerden, en la tira de la migración y la tradición oral dice que cuando salieron allí en Culhuacán, la antigua, dijeron: bueno, ya salimos de Aztlán, ya no somos aztecas. Entonces, ¿qué somos? Y resulta de que su símbolo, no Dios, su símbolo, su numen protector era Huitzilopochtli. Una de sus advocaciones es Meshi. Es como decir Paco y Pancho, lo mismo. Meshi es Huitzilopochtli y Meshi es Huitzilopochtli y Huitzilopochtli es el sol. Huitzilopochtli, a la izquierda del colibrí, y resulta que es el sol de invierno, por eso es pequeñito. ¿Por qué? Porque se va al sur. Visto desde aquí, en el 22 de diciembre nace en el cráter del Popocatépetl. Es el último día, es el día en el cual la noche es más grande y el día es más pequeño. Es el día de mayor oscuridad y por consiguiente el día de mayor frío. Entonces, ese es Huitzilopochtli, que lucha ante la adversidad. Ese es Meshi y ese es el sol. Y aquí está este señor, esta tabla. Entonces ya no eran aztecas, eran mexicas. Y dije que no es calendario, porque calendario se basa en el término de las calendas romanas. Y las calendas romanas celebran a la luna y esto celebra al sol. Por consiguiente, no es calendario. En dado caso sería solario. Aquí está el sol. Solario, y no es azteca, es mexica, porque fue hecho aquí, no por aztecas, fueron hecho por mexicas, y aquí está la fecha arriba: 13 Carrizo, Matlacte, Guanyey, Acachile, año de 13 Carrizo, 1479, bajo el señorío de Axayácatl. Lo hizo con piedra meca extraída de las canteras de Chiluca. Bien. Aquí lo vemos polícromo, estaba polícromo, era una pintoescultura. Hoy que está de moda eso ya no es nada nuevo para nosotros. Bueno, y habla del tiempo, el tiempo, porque hablar de fuego nuevo es hablar del tiempo, el cómputo del tiempo. Lo importante es saber cuándo se vive, lo importante es saber los devenires.
los fenómenos que se suceden en la naturaleza, y es el tiempo. Aquí está la veintena, desde Zipacli, pasando por todos ellos, Zipacli, y vean, me llama la atención otra cosa, con todo respeto, con nuestros ilustres visitantes y maestros y guías. La arqueología dice, los aztecas y los mexicas no conocieron la rueda. Bien, pongan atención. Zipacli, vean que gira. Zipacli, Ejecal, Cali, Cuespali, Coat, Miquistli, Maza, Toxtli, Ozomatli, Malinali, Acat, Ocelo, Cuautli, Coscacuautli, Olí, Tecpat, Quiahui, Xochitl. Giró. Gira. Entonces, ¿cómo no se va a conocer la rueda? Si no se usaba en el sentido, escuchen esto, se conocía, esto es una tabla de cálculo. Una tabla de cálculo. Si se usaba, si no se usaba en las cosas mundanas, es por respeto. Porque para nuestros antepasados la figura circular o el círculo representa una figura sagrada. ¿Por qué? Porque representa el cosmos, el universo. El universo se expande circularmente. El Sol tiene forma circular y gracias al Sol se genera la vida en este planeta Tierra. Es decir, nuestro Padre Tonatiuh y nuestra Madre Tierra. Es metáfora, por eso no se usaba la rueda, pero sí se conocía tan a la perfección que era un sistema de engranaje sofisticado. Y aquí vemos los 20 días. 7 días. Bien, me voy a ir rápido, ya tengo 7 minutos y todavía voy al inicio. Bien. Es correcto, está perfecto. Venimos. Son los 4 cargadores para los años. Rápidamente, aquí vemos dónde están, donde anotan las flechas: Cali, Toxtli, Acat y Tecpat. Cali, el cargador de los años; Toxtli, conejo; Carrizo y pedernal. Esto es el glifo de los años de los 4 cargadores. Este es, se mezclan con 13 numerales y nos da 52. Esta piedra nos habla acerca exactamente de la fecha en la cual se hacía Ome Cali, Ome Acat, el año en que se hacía el encendido del fuego. Y estas son fechas de iniciación y de finalización de ciclo. El fuego nuevo era un ritual celebrado por los Mexictli para celebrar el Xumolpili. ¿Qué es el Xumolpili? Atado de años. La coincidencia en el inicio de los cómputos del Xiuhpohualli. El Xiuhpohualli es el cómputo del tiempo civil. Y el Tonalpohualli es el ciclo del tiempo espiritual. Que el Xiuhpohualli consiste en 18 veintenas de 20 días, por supuesto, ¿sí? Compaginado con 13 numerales, y el Tonalpohualli con 20 días con 13, que nos da un total de 260. Es el tiempo, 9 meses, el tiempo de gestación. Cuando coincidían los dos cómputos es cada 52 años, como aquí dice. En este momento terminaba un ciclo, los fuegos eran apagados, todo se rompía y se iniciaba uno nuevo. Cuando las Pléyades, esto es una cuestión astronómica, ¿cuándo se hacía eso? Pues cuando las Pléyades pasaban por el cenit de la noche en el último día del ciclo de 52 años. Se encendía el fuego nuevo sagrado, por lo cual era llevado por los Painanime, es decir, los corredores, a las 4 direcciones de la náhuatl. Se procedía a construir ampliaciones a todos los recintos relevantes de la ciudad. Y aquí vemos en los Amoxtin, en los códices, cómo está un Tlachiani, que es un astrónomo, con su Cuamamaliki, su Mamanguastli, observando el glifo del tiempo
un centro, un observatorio astronómico y que es comparable con el sextante o el teodolito para ver las declinaciones de los astros. El dato de Sahagún, que es el respaldo de otros cronistas, presenta cierta ambigüedad en el término, pues no es, para nosotros hoy, para nosotros, la medianoche significa las 0 horas. Significa que se acaba el día, expresada por nuestros instrumentos de medición, mientras que desconocemos la precisión del sistema para contar las horas o los minutos. Pero caramba, con ese instrumento que está al lado, y con un día Omeacat, y en un año Omeacat, nada más es cuestión de poner el instrumento y observar cuando las Pléyades se ponen en posición cenital. No sé cuál es su problema de que tiene que ser minutos y segundos. Tomaban por señal, dice Sahagún en su historia general, tomaban por señal para la fiesta el movimiento de las cabrillas. ¿Cuáles son las cabrillas? Las Pléyades, la constelación del Mamalhuatzli o el Tianguisco. Cuando éstas estaban en medio del cielo de la medianoche, cuando veían que pasaba por el medio, entendían que el movimiento del cielo no cesaba. A esa hora estaba en los cerros circundantes gran cantidad de personas esperando ver el fuego nuevo. Ahí está una fecha por referencia para decirles. Y esto era intrínsecamente importante, porque gracias a eso se realizaban todas las actividades del quehacer cotidiano y humano en las sociedades antiguas. El Tonalama, que son 13 veces 20, para el tiempo de gestación, para el tiempo de las posibilidades y las cualidades humanas. Y dice, en el momento considerado que se realizaba era cuando las Pléyades llegaban al punto más alto del cielo. Así lo refiere Fray Bernardino de Sahagún. Dice, el mundo se había de acabar, según él. El fin de una de estas gavillas de años tenían pronóstico u oráculo que entonces había de cesar el movimiento de los cielos y tomaban por señal el movimiento de las cabrillas, las Pléyades. La noche, esta fiesta que ellos llamaban Toshiu Molpilia, de la tal manera que caía con las estrellas más notables, estaban en medio del cielo y de la medianoche. Este es el Tianguistli, la constelación de las Pléyades. Cuando estas estrellas, esta foto es tomada por la NASA, se ponían, generalmente se representa con 7 porque se toman las 7 más importantes, pero son alrededor de 30, si no es que más. No están juntas, están separadas por miles, quizá de millones de años luz, pero al estar en el mismo foco se ven que están juntas. Bien, esto lo tomaron nuestros antepasados y vemos que Huitzilopochtli tiene la Xiuhcot y aquí están las 7 Pléyades. Y aquí en el Tonalmachot, abajo está el Xonecuili, que es la constelación del Tianguisco y que son las Pléyades. Vemos Huitzilopochtli, que ya les dije que es el sol de invierno. Por eso es que generalmente se asocia con la veintena de Panquetzalistli. Aquí está la veintena del izamiento, levantamiento de las banderas, que es en diciembre, que se asocia con el solsticio de invierno. Por eso es que se hace el encendido del fuego nuevo en el invierno. Y aquí vemos el paso cenital solar. Otra de las formas de encontrar la cuadratura y la perfección de esos fenómenos es mediante la observación, y ahí vemos la observación de un centro astronómico y la representación gráfica en los Amoshkin. Y bueno, esta es la ceremonia que se hacía aquí, desgraciadamente, hasta antes del advenimiento de los europeos. El gran cerro del Huitzilopochtli, y vemos la ceremonia que consistía en hacer los tlalpili atados de 13 carrizos para encender la gran fogata. Se apagaban todos los fuegos. Imagínense en la oscuridad plena. Este cerro está privilegiado, esta montaña está en el centro, y de aquí todo, en lo que ahora es el Valle de México, antiguamente era Cuenca Lacustre, 5 lagos. Todas las ciudades ribereñas estaban mirando
que se encendiera en la cúspide la gran fogata, y de ahí salían corredores. Pero analicemos rápido. Está la fogata, desde sus casas se ponían máscaras de turquesa, y los guerreros guardaban el hogar como una muestra de estar atentos a la familia. Se destruía todo, se rompían las ollas, las flautas, los tenamastes, los fogones se apagaban, la gente se rompía sus prendas. ¿Por qué? Porque acababa un ciclo, y una vez que pasaban las Pléyades, iniciaba otro nuevo ciclo y había que reconstruir todo. Es decir, iniciaron, ya dice el adagio, actualizarse o morir. Y en corredores painales llevaban el fuego, ya les dije, hasta Centroamérica, Nicaragua, hoy Nicaragua, y hasta Utah, Salt Lake City, hoy en día, en relevos, llevándose el fuego ceremonial. Todavía en Huizaciachi, en la Rarámuri, todavía se sigue haciendo. Y estos eran la representación de los tlalpilis, los atados de carrizos, y se hacía obviamente una conmemoración donde esos no solo se quemaban, sino se tallaban y se hacía un altar. Omeacatchihuitl, el año en el cual se hacían estos cartuchos emulando los tlalpilis de carrizo, y se depositaban en un zompantli de cráneos que habla de tiempos muertos. Era un lugar de conmemoración de que ahí había terminado un ciclo, y ahí se había dejado los tiempos pasados. Después dijeron que era un altar de cráneos y que eran de los sacrificados, y era el lugar de los sacrificios. Palas mentira. Bueno, y aquí vemos el Huixitlaltépetl en el centro de los 5 grandes lagos de la náhuatl. Vemos geográficamente cómo está el mal llamado Cerro de la Estrella. En medio, lo que ahora ven aquí planito, era el antiguo lago. Aquí está, miren, esto es Ciudad Universitaria, Cuicuilco, Xochitepec, etcétera, el cerro del Chico, Teuli, etcétera. Una panorámica de Iztapalapa en 1941. Miren, todavía no había condominios, ni fraccionamientos, ni nada, eran campos de cultivo, y vean el lugar privilegiado que estaba esta montaña sagrada. Ahora, ¿cómo está? Este es el basamento del antiguo kiosco donde se hacía la gran fogata que se veía en toda la náhuatl. ¡Qué orgullo maravilloso! Y eso fue el principio y la base de la formación y educación, la base de cómo sobrevivir, cómo caminar. Sin embargo, ahora hay fuego nuevo, me llama la atención, pero es de destrucción de la naturaleza por hábitos e intereses, para que cambie. Era un parque nacional, ahora es una zona protegida solamente. ¿Y cuál protegida? Miren, incendios para acá, ¿saben para qué es? Para cambiarle vocación, y entonces pasa a ser, cambia el uso de suelo, y entonces los fraccionadores puedan construir nuevos fraccionamientos. Ya han robado casi un 70% de lo que antes era un parque nacional, ahora es una pequeña zona protegida. Entonces esta la puse con la señal o con la finalidad de que por favor, cuando pasemos por ahí, comamos un aguacate, avienten las semillitas, una naranja, avienten las semillitas, que tenemos que reforestar. Gracias, sí. Bien, un aplauso caluroso para José Ochoa, uno de los grandes hombres difusores de nuestra cultura, que verdaderamente es un placer escuchar, pero tenemos la premura del tiempo porque las autoridades aquí son muy celosas con su auditorio, entonces tenemos que ser muy
muy presurosos en ese sentido.